El Evangelio es según San Lucas. Iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y iba con él sus discípulos y gran muchedumbre. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un joven, hijo único de su madre, que era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Así que la vio el Señor, movido a compasión, le dijo: no llores. Acercóse y tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo Jesús: joven, contigo hablo, levántate. Y el que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Quedaron todos atemorizados y engrandecían a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Pueden sentarse. La epístola tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos en espíritu, obremos conforme al espíritu. No codiciemos gloria vana con mutuas rivalidades y envidias. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de blandura, y considerando que tú también puedes ser tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis plenamente la ley de Cristo. Porque si alguno piensa de sí que es algo, siendo como es nada, engáñase a sí mismo. Examine cada uno sus obras, y así podrá gloriarse en solo sus méritos, sin compararse con otros, pues cada cual llevará su propia carga. El que se instruye en la palabra de Dios, asista con sus bienes a todo el que le enseña. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que el hombre sembrare, eso cosechará, y así el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de bien obrar, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Por tanto, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Comentando el Evangelio de hoy, San Agustín de Hipona dice lo siguiente: en los Evangelios encontramos que Cristo produjo 3 resurrecciones visibles, pero las millares de resurrecciones hechas por nuestro Señor Jesucristo son las invisibles. Aquí hablando el santo doctor de Hipona de una manera metafórica de cómo nuestro Señor Jesucristo es encontrado en el Evangelio haciendo 3 resurrecciones visibles, o sea, resurrección del cuerpo. Recordemos la hija de Jairo, el episodio de hoy, el hijo de la viuda de Naín y su amigo Lázaro, los 3 muertos que nuestro Señor trajo de vuelta a la vida, que San Agustín pone el nombre de resurrección visible, pero comparando las resurrecciones invisibles que produce nuestro Señor, es de un número incomparablemente mayor, hablando de las resurrecciones del alma, como nuestro Señor Jesucristo produce esa resurrección del alma que estaba en pecado mortal, elevándola a la gracia y al orden sobrenatural, que incluso, además de numéricamente hablando ser más grande, es mucho más grande el hecho de que un alma vuelva a estar en estado de gracia de Dios, de que un muerto vuelva a la vida, aunque nos impacte más a los sentidos la resurrección del cuerpo. Pero como dice San Pablo, si vivimos del Espíritu tenemos que ambular en Él, caminar según el Espíritu. Entonces tener ese conocimiento de que la resurrección del alma supone una potencia mucho más grande que la resurrección de un cuerpo. Precisamente lo invisible que se dice en la resurrección
de un alma, es como la gracia santificante vuelve a estar allí. ¿Qué es la gracia santificante? Enseñando a los niños. Un don divino que hace el hombre hijo de Dios heredero del cielo. Pero no la vemos. La gracia es invisible. Y es precisamente producto de la fe, esa creencia invariable de que en el alma, que está en amistad con Dios, allí está la misma esencia divina en la gracia santificante. Porque la gracia santificante es una comunicación de la misma vida de Dios. Y ahí se impone la gran importancia de la resurrección del alma, que no hablamos de otra cosa que de la redención de nuestro Señor Jesucristo, producida en la cruz con la cooperación de la Santísima Virgen María, que conviene muchísimo hablar de eso en el día de hoy, porque nosotros en el episodio de hoy tenemos una escena que ejemplifica perfectamente lo que es nuestra redención. Jesucristo como Salvador, ahí presente en el milagro, produciendo la resurrección de aquel joven, y la mujer llorando a su hijo muerto. Por supuesto que la Santísima Virgen María, con sus lágrimas que nos conmerecieron la redención, que quiere decir conmerecer o corredimir, que la Santísima Virgen María, por medio de sus grandísimos dolores, participó activamente de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que en esa misma escena, el joven muerto somos nosotros, que por nosotros mismos somos nada, somos muerte, somos miseria. Solamente por la compasión de Jesucristo, como dice el Evangelio, nosotros somos elevados a esa vida divina de la gracia. Sobre la doctrina de la corredención mariana, una verdad común entre los católicos, no hay que equivocar en pensar que hay un redentor por un lado y una corredentora por otro. Una redención de Jesucristo y una redención de la Virgen, de manera alguna. Es una sola y misma redención la que se ha producido al pie de la cruz. El redentor principalísimo y que no podría faltar es nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, de méritos infinitos, donde allí está la complacencia del Padre, ofreciendo su vida por nosotros. Pero, por divina disposición y libérrima disposición, la Santísima Virgen María está allí, constituida en verdadera corredentora, dependiendo en absolutamente todo de la corredención de nuestro Señor Jesucristo, pero sufriendo al pie de la cruz, así como la viuda de Naín llorando a sus hijos muertos, la Virgen llorándonos a nosotros también, porque estaba llorando la Virgen por su hijo, doliente, por supuesto, pero también lloraba por nosotros, lloraba por nuestros pecados y ofrecía ese dolor inmenso por nuestra redención. Entonces la Virgen sí ofreció un verdaderísimo sacrificio, el sacrificio de su hijo y el sacrificio de sus propios derechos de madre, llorando y sufriendo al pie de la cruz por la redención del mundo. Hace unos días atrás, el 15 de septiembre, conmemoramos la fiesta de la Virgen de los Dolores y allí, en la comunión de la misa, leemos: felices los sentidos de la Virgen María, que sin morir merecieron la palma del martirio bajo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un mensaje muy, pero muy importante. Fíjense que la reina de los mártires no fue pinchada con una sola espiga. La más grande mártir de la historia no ha recibido un latigazo. No ha recibido por martirio la quemazón. Nada. Fue un sufrimiento espiritual. Si vivimos en el Espíritu, ambulemos según el Espíritu. Es algo de muchísima importancia el que nuestra fe sea vivida no de una manera sensible. La virtud no es un sentimiento,
es un hábito sobrenatural. Nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas ese, me siento mal, entonces no rezo. Rezo porque me siento bien. No es así la cosa. La oración, la misma misa, no es un lugar donde debemos buscar consuelo. Puede venir el consuelo si Dios quiere, pero acá venimos a adorar a Dios, a rendirle un culto que se le debe, a darle gracias por los dones recibidos, a pedir perdón por nuestros pecados y a pedir las cosas necesarias para el alma y para el cuerpo. Cuando nosotros entramos en el entendimiento de que la religión no es un consuelo para nuestros dolores, sino que la manera correcta de encarar los dolores, ahí vamos a entender por qué Dios permite los dolores en nuestra vida. ¿Por qué nuestro Señor permitió que se muriera aquel joven? Sino para resucitarlo y darnos a nosotros un ejemplo que quedó sentado en el Evangelio de qué es la resurrección del alma. No hay más muerte que el pecado. La muerte, la separación del alma y cuerpo, de un santo no es muerte, es vida. Santa Teresa decía, es que muero porque no muero. La muerte en realidad es el pecado, no es la separación del alma del cuerpo. Porque el alma que está en amistad con Dios no conoce la muerte, no puede conocerla, porque muriendo llega a la vida. La muerte es un simple paso para llegar allí. Las lágrimas de la Santísima Virgen María, entonces, convencieron, nos corredimieron al pie de la cruz. También un concepto importantísimo que nosotros debemos sacar de la misa de hoy, del Evangelio que nosotros estamos comentando, es cómo se produjo la resurrección de ese joven, que tiene mucho que ver con lo que hablamos hasta recién. Nuestro Señor llega para hacer el milagro en un momento de mucho dolor. Algunos de ustedes, quizás la gran cantidad, han presenciado lo que es un velorio. Cuando se produce la muerte de un ser querido, inmediatamente aparece el dolor. Uno llora. Durante el velorio, uno como que se acostumbra a aquella ocasión y ya no llora tanto. Llora pero no tanto. Pero cuando ya se carga el cuerpo y nos dirigimos hacia el entierro propiamente dicho, como que se renuevan los dolores y uno puede percibir, si han presenciado muchos entierros o algunos, perciban que en el momento donde se lleva el cuerpo para el entierro, es allí donde la esposa que quedó viuda, el padre que perdió a su hijo o el hijo que perdió a su padre, donde se renuevan los dolores. Entonces nuestro Señor llegó a hacer la resurrección en un momento de muchísimo dolor de aquella madre. De la misma manera, nuestro Señor a veces permite que nosotros padezcamos mucho, porque nosotros tenemos mucho que purgar, mucho que pagar, mucho que satisfacer, y es mejor hacerlo aquí, que al mismo tiempo que pagamos por nuestras faltas, merecemos para la vida eterna, que en el purgatorio. Porque si pagar en el purgatorio, ahí es pura y estricta justicia después del juicio, que aparece la misericordia. Pero el que cayó allá debiendo 10, pagará 10, con o sin indulgencias que se recen en la tierra. Que incluso es muy importante que nosotros tengamos presente el tema de las indulgencias, porque si nosotros hacemos un atado de oraciones para adquirir indulgencias, por el simple hecho matemático de quitarme tiempo el purgatorio, eso de cierta manera estamos burlándonos de Dios. Y de Dios, como dice San Pablo, nadie se burla. Lo que nosotros debemos buscar en una oración indulgenciada no es la suma matemática de más o menos el purgatorio, es reparar el amor de Dios burlado por el pecado. Eso debe ser lo que uno busque en la oración, en el llanto, en el sufrimiento, en la satisfacción. No un interés cuasi egoísta de que yo esté menos tiempo en el purgatorio. ¿Dónde queda el amor de Dios
que quedó burlado por el pecado. Sí, uno de los efectos es estar menos tiempo en el purgatorio, ya sea uno, ya sean las almas que están allí sufriendo, que nosotros sí debemos hacer oración y reparar por ellas, pero el motivo principal del ofrecimiento de nuestros dolores, el ofrecimiento de nuestras satisfacciones, es reparar el amor de Dios burlado por el pecado. Como de Dios nadie se burla, debemos reparar, de Dios nadie se debe burlar, debemos reparar eso que se hace a Dios llamado pecado. Pero volviendo a hablar de lo que es la resurrección, fíjense que luego que nuestro Señor habla con el joven y el joven resucita, se siente y se pone a hablar. En esas dos cositas, sentarse y ponerse a hablar, nosotros vemos la corredención mariana completa. ¿Qué quiere decir completa? El hecho de que se levante el que estaba muerto, por supuesto, representa el estado de gracia. El volver a estar en amistad con Dios es volver a estar vivo en la vida sobrenatural. Y allí nosotros vemos la corredención mariana al pie de la cruz, consiguiendo junto con Cristo nuestra salvación. Pero inmediatamente después que se levanta, el joven se pone a hablar. ¿Quién habla si no está vivo? Solamente una persona que esté viva habla. ¿Persona? En cuanto puede ser una persona divina, una persona angélica, una persona humana. Tiene que estar vivo para hablar. Entonces, el hablar es un producto de la vida. Entonces, el que surgió de vuelta para la vida sobrenatural debe practicar esa vida sobrenatural. Si vivimos según el Espíritu, ambulemos según el Espíritu. Un principio importantísimo para la vida sobrenatural, la redención de Cristo, la salvación que produjo Cristo junto con su madre al pie de la cruz, no es solamente para evitar el pecado. Un santo no es el que no peca, porque si un bebito sería un santo, un bebito no peca. Un santo no es el que no peca. Un santo es el que, además de no pecar, busca en las buenas obras, dice el Evangelio, la propia santificación. De hecho, Santa Teresa, en su castillo espiritual, hablando de las moradas, primero habla, por supuesto, de la lucha contra el pecado, pero cuando uno ve en el estudio del castillo espiritual, ya por las cuartas moradas, que el pecado desaparece, allí es donde el alma tiene que trabajar la santidad, porque si se queda allí, queda en estado de mediocridad, en el medio, en la mitad, llegó hasta la mitad del camino. En la vida sobrenatural, la lucha contra el pecado y la práctica de la virtud, en cuanto al tiempo, se mezclan, se funden, pero nosotros no podemos pensar y sostener que ser buen cristiano es solamente no pecar. Eso sí es bueno, pero no es lo excelente, no es lo perfecto. Tenemos que buscar la santidad. Esa resurrección producida por nuestro Señor Jesucristo en nuestras almas, en la gracia santificante, tiene que tener los efectos exteriores, que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Sermón de la montaña, si no me equivoco. Entonces, muy importante ese principio, que el ser buenos no es solamente no pecar. Ser buenos es practicar la virtud hasta llegar a la excelencia de la caridad. Para eso necesitamos la segunda parte de la corredención mariana, que es la mediación universal. Así como Cristo consiguió la gracia desde la cruz y desde el cielo nos la manda, la Virgen María con Cristo consiguió la salvación y por Cristo nos manda la gracia como es la mediadora universal de todas las gracias. Entonces fíjense bien los conceptos del Evangelio de hoy. Nuestro Señor nos resucita por compasión de la mujer que había perdido a su hijo. Nuestro Señor nos protege por intercesión de la Santísima Virgen María. La Virgen nos consigue la salvación en la cruz
y continúa ese proceso salvífico desde el cielo, concediéndonos las gracias que nosotros necesitamos para llegar al día, al momento crucial de nuestra existencia, que es la muerte, y después de la muerte estar toda la eternidad cantando junto con la Virgen y los santos lo que va a ser un eterno cantar de los cantares. Ave María Purísima. Padre